Y vamos a orar por los que van a exponer su palabra, tanto a jóvenes, niños, ¿verdad? Y adultos, y que el Señor, el Espíritu Santo, sea el que hable hoy a nuestras vidas. Oremos, hermano, por favor. Señor, Dios Todopoderoso, en esta hora te damos la gloria, la honra, la alabanza, la exaltación, Señor, porque tú eres grande, eres hermoso y no hay nadie como tú, y en esta hora venimos a adorarte, a bendecir y exaltar tu glorioso, precioso nombre, Señor. Tú eres el Dios creador de todas las cosas, el Señor sobre todo, Padre, y sobre nuestra vida. En esta hora habla a nuestro corazón, Señor. Queremos escuchar tu voz, entender tu voluntad, Padre. Danos la sabiduría, danos la inteligencia, danos la capacidad para poder comprender, Señor, tu propósito. Y en esta hora usa la vida de los que van a exponer tu palabra, que sea tu voluntad la que se escuche el día de hoy, Señor. Usa a los maestros de escuela dominical, que sea tu Santo Espíritu a través de ellos hablando a esta congregación, a niños, a pequeñitos, Padre, a adolescentes, a jóvenes, adultos, Señor. Habla hoy, Padre, en este lugar. Te lo rogamos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Bien, así, hermano, pueden salir los niños a recibir su enseñanza especial de este día. Y bien, hermano, nosotros vamos a meditar en una enseñanza, ¿verdad? Es la lección número 17, el estudio número 17 de la unidad 1 de este segundo trimestre, hermano, de nuestro manual de estudio. Y el día de hoy la lección lleva por título Jesús siembra la palabra. ¿Amén? ¿Puede repetirlo, por favor, hermano? Jesús siembra la palabra. Gloria al Señor. Y vemos que estamos considerando lecciones en el Evangelio, ¿verdad? Iba a decir libro, pero es Evangelio. En el Evangelio de Marcos. Amén. Y por eso vamos a ir a Marcos capítulo 4, versículo 13 al 20. Marcos capítulo 4, y vamos a dar lectura del versículo 13 al versículo 20. Gloria al Señor. Si lo encuentra, hermano, le voy a suplicar, por favor, que se ponga en pie como un acto de reverencia a la palabra del Señor, y leamos de manera alternada estos versículos. Gloria a Dios. Dice así la palabra del Señor, Marcos 4, capítulo 13, capítulo 4, versículo 13. Y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Y estos son los que están junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que se fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30 y 60 y 100 por unos. Amén. ¿Puede tomar su lugar, hermano, por favor? Qué hermosa parábola, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo. Y vemos que nuestro Señor Jesús siempre habló por parábolas. Pero llega un momento que sus discípulos, ¿verdad?, llegan y le dicen: ¿sabes qué? No
lo que enseñas. Sí, es bonito, ¿verdad? Nos llena el corazón, sentimos algo, pero falta que entendamos lo que estás diciendo. Y entonces Jesús en estos versículos, ¿verdad?, los exhorta y les dice: ¿qué a poco no entienden lo que estoy hablando? Si no entienden esto, ¿cómo van a entender todo lo que les he enseñado? Y enseguida el maestro procede a dar una explicación, ¿verdad?, acerca de lo que es esta parábola, y es lo que vamos a analizar, vamos a estudiar el día de hoy. Pero antes de continuar, hermano, veamos nuestra verdad central y nuestro texto base, nuestro texto de oro, ¿verdad? Como verdad central tenemos que la palabra de Dios requiere una mente y un corazón dispuesto a actuar de acuerdo con la voluntad de Dios. Porque el sembrador es bueno, Dios es bueno, el que siembra es bueno. La semilla es buena, la semilla es excelente, la semilla es la mejor, la semilla tiene el poder para dar mucho fruto, porque la semilla es la palabra de Dios. Pero no va a haber fruto, no va a haber, ¿verdad?, un resultado, a menos que haya un corazón dispuesto a recibir esa palabra. Entonces el resultado, el fruto, no depende del sembrador, no depende de la semilla, depende del corazón que recibe la palabra. Entonces la verdad central es que la palabra de Dios requiere una mente y un corazón dispuestos a actuar de acuerdo con la voluntad de Dios. Porque si no hay un corazón dispuesto, no va a haber fruto. Si no hay un corazón, ¿verdad?, receptor, un corazón dispuesto a obedecer y actuar de acuerdo a esa palabra, no va a haber fruto. ¿Cuál es el fundamento? El fundamento lo encontramos en Marcos capítulo 4, desde el versículo 1 al verso 20. Y nuestro versículo para memorizar es Marcos 4, 14. Es muy chiquito, hermano. Yo creo que aquí todos lo van a decir, o la mayoría, ¿verdad? Marcos capítulo 4, versículo 14. Lo leamos juntos, por favor. Dice: el sembrador es el que siembra la palabra. Marcos 4, 14. Nuevamente dice: el sembrador es el que siembra la palabra. Marcos 4, 14. Vamos a dar oportunidad, hermanos, si usted quiere decirlo, quien quiere decirlo se va a levantar, lo dice, y posterior a ello bendice a un hermano, ¿verdad?, para que también lo mencione. Entonces, el sembrador es el que siembra la palabra. Marcos 4:14. Dios bendiga a mi hermano Sergio. Gracias, hermano Sergio. Hermana Cari. El sembrador es el que siembra la palabra. Marcos 4:14. Dios bendiga a nuestra hermana. ¿Quién, perdón? Viri. Nuestra hermana Viri, por favor. El sembrador es el que siembra la palabra. Marcos 4:14. Dios bendiga a mi hermana. Nuestra hermana Nanel, por favor. Nuestro hermano Arturo. Israel. Nuestro hermano José Luis, por favor, hermano. Amén, hermano. ¿Quién bendice, hermano? Nuestro hermano Arturo Cacique. Amén. El sembrador es el que siembra la palabra. Marcos 4:14. Que el Señor bendiga a mi hermano Kevin. Nuestro hermano Kevin, por favor. El sembrador es el que siembra la palabra. Marcos 4:14. ¿A quién bendices, Kevin? El último. Aquí mi hermano. A mi hermano San.
Amén. Amén, gloria al Señor. Gracias a todos por participar, hermano. Es un texto muy sencillo y podría decir, bueno, es algo muy simple, pero vemos que Dios, ¿verdad? Jesús revela una gran verdad en la parábola y dice que el sembrador es el que siembra, ¿qué, hermano? La palabra. Entonces le está diciendo que la semilla, ¿verdad? En el capítulo 4 dice, versículo 1, otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar. ¿Dónde estaba Jesús? En el mar, ¿verdad? Porque Jesús, hermano, en muchas ocasiones enseñaba en cualquier lugar, fuera un monte, fuera una sinagoga, fuera un templo, pero vemos que la palabra de Dios siempre menciona que Jesús, estando en un monte, se sentó, ¿verdad? Y que Jesús, estando en una barca, se sentó. Y vemos que esa expresión de sentar es recurrente, es repetitiva cuando Jesús enseñaba, porque la palabra sentarse, ¿verdad? Tiene su origen en la palabra cátedra. La palabra cátedra, hermano, es en griego y quiere decir sentarse. Porque los antiguos maestros griegos se sentaban para poder enseñar, ¿verdad? Y por eso escuchamos en las escuelas que dice el maestro tiene libertad de cátedra. ¿Qué es la libertad de cátedra? Que el maestro puede enseñar como quiera, ¿verdad? Puede enseñar lo que quiera. Y una cátedra es una enseñanza, ¿verdad? Una enseñanza de un experto, de alguien que conoce bastante bien el tema. Pues Jesús, cuando enseñaba, hermanos, se sentaba a dar una cátedra y todos los que estaban alrededor de él escuchaban atentamente. Y en esta ocasión era tanta la gente que estaba alrededor de él que él decide tomar una barca, irse al mar de Galilea, sentarse en la barca y desde ahí, hermano, dar su cátedra, dar su enseñanza. Dice, y estando en la barca se sentó en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía por doctrina, oíd aquí que el sembrador salió ¿a qué? A sembrar. Gloria al Señor. Entonces Jesús utilizó diversos escenarios para su enseñanza. En esta ocasión la multitud era tan grande que tuvo que subir a una barca y enseñar desde el mar. Pero el propósito era instruir de manera sencilla, pero profunda, sobre cómo el reino de Dios se expande a través de la proclamación de la palabra. Jesús era un gran maestro. Jesús es el maestro, hermanos, de maestros. Todos se asombraban de su doctrina, todos se asombraban de su enseñanza, porque él no enseñaba como los fariseos, él enseñaba como quien tiene autoridad. Gloria al Señor. En esta ocasión Jesús da una enseñanza asombrosa y les dice a sus discípulos, he aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar que una parte cayó junto al camino, otra junto a espinas, otra junto a pedregales. Pero algo que llama la atención, hermano, es que saber que en aquella época cualquier sembrador del primer siglo sabía que la semilla era cara, era valiosa y tenía que aprovecharse. Entonces cualquier agricultor, cuando salía a sembrar, antes de salir a sembrar, ¿qué hace? Prepara la tierra, prepara el camino. ¿Por qué? Porque no quiere que su semilla se desperdicie. Entonces prepara la tierra, hace los surcos, ve que es buena tierra y entonces sale a sembrar. Pero Jesús dice que este sembrador es diferente, porque este sembrador sale a sembrar y esparce donde caiga y avienta la semilla en tierra que no es buena junto al camino, en tierra que no es buena donde hay espinas, en tierra donde no es buena porque hay pedregales. Mas si en cambio, aunque
Dios es misericordioso. Y aunque sabe que esa tierra no es buena, aún así en su misericordia esparce la semilla, esperando que algo crezca, esperando que dé fruto, que algo pegue, que algo se le impregne en esa tierra, porque Dios es misericordioso. Entonces este sembrador es diferente, hermano. Este sembrador sale a sembrar y esparce de manera abundante la semilla, porque así es Dios, hermano, y así es la proclamación del Evangelio. Dios quiere que nosotros proclamemos el Evangelio a toda gente, sin importar el estatus social, sin importar el estilo de vida, sin importar si son buenos o son malos. Tenemos que esparcir la semilla, porque es la voluntad de este sembrador. Es la voluntad de este sembrador, de este agricultor, que la semilla sea esparcida en todo tipo de tierra. ¿Cuántos glorifican al Señor? Vemos aquí un principio vital. Marcos 4:14 dice que el sembrador es ¿quién? El que siembra la palabra. Todo comienza con la semilla. La semilla es inmutable, es poderosa y contiene vida eterna. Porque la semilla es la palabra de Dios, y la palabra de Dios es inmutable, la palabra de Dios es poderosa, y la palabra de Dios contiene vida eterna. Amén. Entonces el factor variable en esta ecuación divina no es el sembrador, porque el sembrador es Dios, es Jesucristo, es el predicador, es el que enseña. Gloria al Señor. Ni tampoco la semilla, porque la semilla ya quedamos que es la palabra, que es inmutable, poderosa y contiene vida eterna. De eso no depende el éxito. Dicen que el factor o la variable, ¿verdad?, que está cambiando, por eso le llamamos variable, porque cambia el resultado, es la condición del suelo que recibe la semilla. Porque muchas ocasiones, aunque la palabra es buena, el predicador, podríamos decir, es buen predicador, se preparó, estudió, ayunó, oró, ya sea local o sea que venga de invitado, que sea en un congreso, y predica la palabra y siembra la palabra. Pero ¿por qué muchas veces la palabra no tiene fruto en tu vida o en mi vida? ¿Por qué? Porque el resultado depende de la condición del suelo que recibe esta semilla, es decir, la condición de tu corazón. ¿Cómo está tu corazón a la hora de recibir esa palabra? ¿Cómo está tu vida en el momento que tú recibes esa palabra? Y vamos a ver 4 cosas, ¿verdad? 4 suelos, 4 tipos de suelos que Jesús enseña que existen. Amén. Jesús en esta parábola enseña que hay 4 tipos de suelos. Y esto quiere decir que hay 4 tipos de corazones. 4 tipos de corazones que reciben la palabra y que en algunos encontramos diferentes resultados. En primer lugar, dice la palabra del Señor en el versículo 4:14, dice: el sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los de junto al camino. ¿Sí? ¿Cuál es el primer tipo de corazón? El corazón junto al camino, ¿verdad? Ahí en la imagen vemos que hay unos sembradíos de trigo, ¿verdad? Que es lo que más se cultivaba en Israel, el trigo. En nuestro país, bueno, si vamos al sur, vamos a encontrar caña. Si vamos a estas regiones, ¿verdad?, aquí más al norte, encontramos mazorca, ¿verdad?, maíz. Pero en algunos estados podemos encontrar trigo, cebada y demás. Bueno, en Israel lo que se sembraba en aquella época era trigo, ¿cierto? Y vemos ahí en la imagen, no sé si usted alcanza a apreciar,
cómo es un camino, ¿verdad? Vemos que ahí está el camino que lleva a la ciudad. Y ese camino, hermano, ¿cómo es la tierra? Árida, pero ¿por qué? ¿Cuál es la razón? Porque está dura, está compacta. Porque en esa tierra transitan, ¿verdad?, muchas personas. Van carretas, van caballos, van ovejas, van personas, y todas esas cosas que van por el camino, ¿qué van haciendo con esa tierra? La van compactando. Tú identificas cuando vas a un lugar, a un monte, tú identificas el camino. ¿Por qué? Porque la tierra es compacta. Porque en esa tierra no crece nada. Es más, cuando usted va a los jardines, ¿verdad? Luego hay jardines o hay lugares que tienen jardines y dice prohibido pisar el pasto. Y aunque dice prohibido pisar el pasto, tú dices, ay, yo voy a pasar por aquí porque aquí no hay pasto, ¿cierto? Y entonces ya puede uno identificar el camino que todo el mundo usa, aunque dice prohibido pasar el pasto, pero todo el mundo pasa por ahí y ya no hay pasto, porque se formó un camino, ¿verdad? Entonces eso pasa con este tipo de tierra, es junto al camino, y esta es una tierra dura. Una tierra, hermano, de un camino, ¿cómo es? Dura, completamente endurecida. Y la tierra dura representa al oyente indiferente, aquel que viene nada más porque pues hay que ir los domingos, es costumbre. ¿Ves que viene mi esposa y tengo que venir con ella? ¿Ves que porque me traen mis papás? Desde que era niño no conozco otra actividad del día domingo. Pero viene indiferente, se sienta y empieza a pensar en otras cosas y le da igual lo que escucha en este lugar. Representa al oyente indiferente, y es indiferente porque el pecado y el rechazo constante ha endurecido el camino. Porque muchas veces, hermano, la palabra de Dios toca nuestro corazón, nos confronta con nuestra realidad, con nuestro estilo de vida, pero en lugar de que cambiemos, decimos, pues sí, tiene razón, pero... y seguimos igual, no cambiamos, no nos esforzamos. Y cada vez que escuchamos algo, ¿verdad?, que dice, esa palabra era para mí, yo soy así, yo soy indiferente. Esa palabra era para mí, yo soy así. Pero en lugar de cambiar, seguimos igual. ¿Qué es lo que pasa en nuestra condición, en nuestro corazón? Nuestro corazón se va endureciendo. Nuestro corazón, hermano, se va haciendo cada vez más duro. Y la palabra de Dios dice que hay un corazón que es como de piedra. Hay un corazón que es como una piedra, duro. Y así es los que escuchan la palabra del Señor y son indiferentes a la palabra y no les provoca ningún cambio. Es un corazón duro, es un corazón, hermano, endurecido por el camino, ¿verdad?, impidiendo que la palabra, sí, crezca en su interior o haya fruto en él. ¿Y qué pasa con estos? Dice la palabra del Señor: estos son los que siembran junto al camino, verso 15, y quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene ¿quién? Satanás, y quita la palabra que sembró en sus corazones. Vemos en el versículo 4, dice: y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo, y ¿qué hicieron? La comieron. Jesús dice, una parte cayó en el camino, pero vinieron aves y se comieron esa semilla. Y cuando explica la parábola en el verso 15, esas aves, ¿quiénes representan? ¿A quién, hermano? A Satanás. Las aves representan ¿a quién? Al arrebatador, a Satanás.
Porque cuando hay un corazón endurecido, escuchas la palabra, pero inmediatamente Satanás actúa. Si la palabra no entra al corazón, en ese momento es removida antes de que pueda siquiera provocar una duda santa. Entonces la persona, hermano, que ha escuchado por años el mensaje del Evangelio y por años lo ha ignorado, tiene un corazón endurecido. De manera que cuando entra la palabra de Dios, ¿sabe quién viene inmediatamente? Satanás, y quita esa palabra, impidiendo la posibilidad siquiera de que haya una pequeña raíz de duda, de decir, bueno, ¿qué pasa si cambio? Bueno, ¿qué pasa si le hago caso? Bueno, ¿qué pasa? No hay posibilidad para este tipo de corazón. El pecado, hermano, ha transitado tanto su vida, ha transitado tanto su corazón, que su corazón está completamente endurecido. Es tierra dura, por tanto pisoteo, corazones endurecidos, insensibles a un mensaje espiritual, insensibles a un mensaje por parte de Dios. La palabra de Dios no les afecta en nada. Les da igual venir y escuchar un mensaje de Dios o estar una hora en la televisión. A veces les entretiene hasta más. Es un corazón endurecido. ¿Qué pasa con ese corazón? Viene el arrebatador, Satanás, y quita la semilla que es la palabra. ¿Cuál es el resultado? Infertilidad total. Infertilidad total. La persona oye, pero no entiende, o a veces, aunque entiende, no desea. No entiende ni desea comprender, ¿sí? La superficie permanece cerrada a la gracia. No puede haber fruto, no puede haber crecimiento, no puede haber cambio. No puede haber santidad en ese corazón, no puede haber consagración, porque es alguien completamente indiferente. ¿Y cómo llegamos a ese punto? Cuando escuchamos, pero no hacemos. Escuchamos, pero no obedecemos. Escuchamos, pero no actuamos, no cambiamos. ¿Cuál va a ser el resultado? El resultado va a ser que tu corazón va a quedar como esa tierra infértil, con un corazón endurecido. Por eso, hermano, cuando tú escuches la palabra de Dios y la palabra de Dios redarguye tu vida, obedece la palabra de Dios. Esos son junto al camino. Número 2 dice en el versículo 5 del capítulo 4, otra parte cayó en pedregales, donde no tiene mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Verso 16 dice la explicación, ¿verdad?, de los que caen en los pedregales. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben como, hermano, con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Cuando dice que la palabra pedregal, o cuando habla de piedras, habla de una zona, de una piedra grande, no habla de muchas piedritas, habla de una piedra grande, una piedra lisa, donde está recubierta por un poquito de tierra, pero es una piedra grande cubierta de un poquito de tierra. Y dice que la semilla cae ahí y germina, porque hay un poquito de tierra. Pero cuando quiere crecer, cuando requiere crecer, ya no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque no tiene profundidad. Se encuentra con la piedra. Y el sol
que tendría que ayudarle a crecer, ese sol, ¿verdad?, que tenía que ayudarlo a crecer, que representa la tribulación, porque la tribulación nos ayuda a crecer. El sol que tenía que ayudarlo a crecer, cuando llega el sol, ¿qué pasa con una raíz que no tiene profundidad? Se quema, se seca. ¿Qué pasa con aquellos cuando viene la tribulación pero no tienen una fe profunda? Se quema, se marchita, deja de asistir, deja de congregarse, no produce fruto. ¿Por qué, hermano? Estos son los que están en pedregales, son los que tienen una fe emocional. Son los que van a un congreso y se emocionan y gritan y saltan y dicen: ahora sí voy a cambiar porque esta palabra estuvo poderosa, este congreso fue diferente. Pero es pura emoción. Están emocionados, reciben la palabra con gozo, con alegría, con entusiasmo. Pero cuando hay emoción, pero no hay convicción, ¿sabe qué pasa? No hay una fe profunda. Son aquellos que vienen con gozo, pero cuando escuchan que los critican: ahora ya eres hermano, ahora ya vas al templo, ahora ya predicas, ya cantas, y se burlan de él. Esa emoción, ¿verdad?, eso que los mantenía feliz, ¿qué pasa? Se cohíben y dicen: no, es que yo fui porque me invitaron. Y de repente, si no hay convicción, si no hay una verdadera convicción de decir: yo voy, soy cristiano, y tú necesitas arrepentirte, conocer a Cristo, ¿verdad? Entonces no van a dar fruto, porque es una fe emocional. Es el corazón que recibe la palabra con alegría inmediata, pero carece de profundidad. Y la emoción sustituye a la convicción. Porque hoy que estoy feliz, hoy que estoy sano, hoy que estoy con abundancia probablemente, y recibo la palabra, estoy contento, porque me está yendo bien. Pero si no hay una convicción real de quién es Dios, quién es Jesucristo en tu vida, cuando te enfermes, cuando te traicionen, cuando te corran del trabajo, cuando tengas problemas con tus hijos, entonces te vas a venir para abajo, te vas a marchitar, porque no tenemos una fe, una convicción como la tenía Job. Job tenía una convicción tal que él decía: Jehová Dios dio y Jehová Dios quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Gloria al Señor, porque desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo tornaré a él, sea el nombre de Jehová bendito. Porque Dios me dio mis hijos y Dios en su soberana voluntad me los quitó, sea el nombre de Jehová bendito, porque él sabía quién era Dios. Tenía una fe profunda en quién era Dios y tenía una reverencia y un respeto ante Dios, que aunque Él permitió que le quitaran su familia, le quitaran sus posesiones, le quitaran su salud, Él se postró a tierra y adoró al Dios Todopoderoso. Amén. Esa es una convicción. Él decía: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará del polvo, y aún deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Eso no es emoción, eso es convicción, eso es fe real, no una fe emocional. Entonces, cuando tenemos una fe emocional, hermano, es como si la palabra cae en un pedregal. Hay un poquito de tierra, la recibimos contentos, trata de crecer, pero cuando viene el sol, viene la lucha, viene la prueba, viene la aflicción, ese fruto se seca. Cuando surge la aflicción o la persecución por causa de la palabra,
la planta se seca porque no tiene raíz en sí misma. No hay raíz. La palabra de Dios tiene que hacer raíz profunda en nosotros. Y eso habla de una convicción profunda en nuestro corazón. Gloria al Señor. Continuamos, hermano, por favor. Vamos a ver en el versículo 7, capítulo 4, versículo 7. Dice Jesús: otra parte cayó entre ¿qué? Espinos. Y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Eso es lo que enseñó en parábola. Pero cuando lo explica a sus discípulos, está en el versículo 18. Dice: estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyeron la palabra. ¿Y qué dice, hermano? Los afanes de este siglo. ¿Qué más? El engaño de las riquezas. ¿Y qué más? Y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Entonces Jesús habla de una semilla que cae entre espinos. Ahí en la imagen, no sé si alcance usted a ver, hermano, pero estamos tratando de representar, ¿verdad?, unas semillitas que están ahí, pero hay espinas alrededor de esa semilla de trigo. Y dice la palabra del Señor que no es mala tierra. Esta no es una mala tierra. Esta es una tierra con potencial. ¿Es una tierra con qué, hermano? Con potencial. Es una buena tierra porque lo que cae en esa tierra produce fruto. Lo que cae en esta tierra, ¿qué pasa, hermano? Produce fruto. Entonces es una tierra con potencial, es una buena tierra, es una tierra que cuando reciba la palabra va a crecer, la palabra va a pegar, la palabra tiene posibilidades para que eche raíces profundas. Es un buen creyente, es un buen congregante. Mas sin en cambio, junto a esa semilla que fue plantada también hay otras cosas. Hay otras plantas, hay otras semillas, solo que esas semillas también tienen potencial de crecer en esa persona, en ese corazón. Solo que esas semillas no son buenas. Y Jesús dice, esas espinas, ¿qué son? Los afanes de este siglo. ¿Qué más? El engaño de las riquezas y la codicia de otras cosas. Y probablemente podríamos decir que estas preocupaciones podrían ser legítimas, hermano. Es que estas preocupaciones son legítimas. Yo necesito trabajar para mantener a mi familia. Yo necesito echarle ganas en mi negocio para darle de comer a mis hijos, para darles una buena educación, para comprar una casa, para tener un carro, para que ellos puedan divertirse como yo no me divertí, para que ellos puedan tener la ropa que yo no pude tener. Yo necesito cumplir. Y podríamos decir, tiene buenas intenciones. Pero la palabra de Dios dice que estos son afanes de este mundo. Y aunque pudieran parecer legítimas, ¿qué hacen esas cosas cuando la semilla de la palabra de Dios es sembrada? Tapan, ahogan, toman prioridad y absorben nutrientes que tendrían que ser para la obra de Dios. Absorben nutrientes, absorben tiempo, porque de repente dices, no, es que este domingo no voy a ir porque tengo que abrir mi negocio.
Me está yendo bien. Dios me está prosperando, Dios me está bendiciendo, Dios me está ayudando. Tengo que abrir. Y entonces falta un domingo. No, es que no voy a orar porque estoy bien cansado. Trabajé, me esforcé. No tengo tiempo para orar, no tengo tiempo para ayunar, no tengo tiempo para predicar, no tengo tiempo porque estoy trabajando. Y hermano, puede ser legítimo, lo menciono nuevamente, no le digo a usted que no trabaje, sino después decía, es que el hermano Gabriel dijo que no hay que trabajar. No. Pero cuando estas cosas, hermano, toman prioridad sobre la voluntad de Dios, sobre la palabra de Dios, sobre las cosas de Dios, son espinos. Son espinas que están creciendo alrededor de nosotros, ¿verdad? Los afanes de este siglo, ¿el engaño de qué? De la riqueza. Los afanes de este siglo son preocupaciones excesivas que consumen el tiempo y la energía espiritual. Puede ser tu casa, puede ser tus hijos, puede ser tu trabajo, puede ser tu negocio, puede ser tus padres, pueden ser muchas cosas. Son afanes que te quitan tiempo. ¿Cuál es el problema de los afanes? Que consumen el tiempo y la energía espiritual. Debemos de tener un tiempo para buscar de Dios. Amén, hermano. ¿Qué más? El engaño de las riquezas, la falsa seguridad que ofrece el dinero y los bienes materiales, porque sí, el dinero es importante, el dinero ayuda, el dinero te saca de muchos problemas y cuando tienes o tenemos nos sentimos seguros. Pero esta es una falsa seguridad. Porque hay cosas, hermano, que el dinero no puede comprar, como la salvación de tu alma. Dice Jesucristo, ¿qué le aprovecha al hombre si ganare todo el mundo, pero pierde su alma? ¿Le aprovechará de algo al hombre tener tanto éxito, tantas riquezas, tantos bienes materiales, si al final pierde su alma? ¿Le aprovechará? No. Dice, hacer tesoros donde no hay corrupción, dice Jesucristo, en el cielo. Amén. En el reino de Dios, el engaño de riquezas, hay una falsa seguridad en ellas. Y la codicia es de otras cosas. Deseos que entran y ahogan la palabra haciéndola infructuosa. Pasatiempos. Hoy no voy al templo porque me invitaron a jugar fútbol. Y vamos bien, vamos ganando. O no hice el mundial, no hay que ir al templo porque hoy pasan el partido y es a la mera hora, ¿verdad? Cuestiones así, hermanos, son cosas que van a ahogar el crecimiento de la palabra de Dios. Entonces, ¿cuántos tipos de corazones llevamos? 3. El primero, corazón junto al camino. Número 2, en pedregales. Número 3, entre espinos. Y vamos a ver el cuarto, hermano, que es en buena tierra. ¿Sí? Alguien, por favor, si me ayuda a leer el versículo 7, perdón, el versículo 8 de Marcos 4. Muchas gracias, hermana. Dice, pero otra parte cayó en donde, hermana, buena tierra. ¿Y qué pasó cuando la semilla cayó en buena tierra? Dio fruto, pues brotó, creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Y veamos la explicación en el versículo 20. Dice, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra. Los que, ¿qué, hermano? Oyen la palabra y la reciben
y da fruto a 30, 60 y 100 por uno. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Dice que una parte cayó en buena tierra y nos habla de tres cosas: oír, recibir y fructificar. Dice, estos son los que oyeron, ¿verdad?, la palabra, y después la recibieron, y una vez que la recibieron dan fruto. O sea, hay tres cosas: oír, recibir y fructificar. ¿Cómo saber si soy buena tierra? ¿Cómo sé si yo soy buena tierra? Porque oigo la palabra, recibo la palabra y doy fruto. Porque la palabra de Dios en mí produce un cambio. Porque los de allá afuera pueden ver en mí que hay fruto. ¿Y qué es el fruto? Son acciones, hermano. Es el testimonio. ¿Sí, hermano? ¿Qué? Perdón, no le entendí. El resultado. Gracias, hermano Fernando. El resultado. Porque cuando venimos y escuchamos la palabra de Dios debe de haber ¿qué? Resultado. Porque si el Señor dice debes de perdonar a los que te maldicen, ¿qué debe de producir esa palabra en mi corazón? Resultado. Y al llegar a mi casa, ¿qué debo de hacer? Pues primero doblar mis rodillas, pedir perdón al Señor y perdonarlos. Y el día lunes, ¿qué debo de hacer? Pues si me lo encuentro en la calle, saludarlo. Y si veo que tiene necesidad, lo ayudo. Y lo perdono, y lo amo, y le hablo de Jesucristo. Pero a veces, aunque sabemos que tenemos que perdonar, y lo vemos y decimos, yo no lo voy a saludar. Y entonces se endurece nuestro corazón. Y no hay fruto por parte de Dios. No hay fruto en tu vida, no hay fruto en mi vida, porque no obedecimos la palabra de Dios. Y entonces la pregunta es, ¿somos buena tierra? ¿Somos buena tierra? ¿Qué hace la buena tierra? Da fruto. Y es una realidad que en algunos va a haber más fruto que en otros, porque dice Jesús, en algunos va a producir el 30, en algunos va a producir el 60, pero en algunos va a producir el 100%, pero definitivamente cuando hay buena tierra, hay fruto. Gloria al Señor. Representa el corazón que no solo escucha, sino que atesora la palabra, y la semilla encuentra un hogar donde puede echar raíces profundas y donde puede nutrirse. Gloria al Señor. El resultado es inevitable, hermano. Cuando hay buena tierra hay multiplicación. ¿Qué hay, hermano? Multiplicación. Hay fruto, hay buen testimonio, hay evangelización, hay discipulado, hay gente convirtiéndose, porque eso es el fruto que Dios quiere que demos. Cuando esto es inevitable, hay multiplicación. El reino de Dios se hace visible a través del carácter y las obras de quien obedece con perseverancia. El reino de Dios empieza a ser visible en tu vida cuando eres obediente, a través de tu carácter, a través de tus obras, a través de tu comportamiento, a través de tu forma de hablar, a través de tu forma de pensar y de conducirte. Hay fruto, y este fruto es perseverante. Gloria al Señor, porque hay crecimiento. Y dice la palabra del Señor que el crecimiento, hay una dinámica. En algunos van a producir 30, en algunos van a producir 60, pero en algunos se va a producir el 100%. Pero esto nos habla de una dinámica de ¿qué? De crecimiento. A lo mejor empezamos por poco,
Pero si somos constantes, si somos perseverantes, si seguimos cuidando, si seguimos regando, si seguimos obedeciendo, vamos a producir cada vez más, ¿qué, hermano? Más fruto. Glorifica al Señor. Cada creyente fructifica según su capacidad y entrega. Es una realidad que expresa Jesús. Algunos van a producir 30, algunos van a producir 60, pero algunos van a producir 100 por uno, 100%. Y esto depende de la capacidad y la entrega de cada persona, pero todos tienen una buena tierra que produce una multiplicación divina. Amén. Entonces se sembró una semilla y produjeron 30. ¿Sí? Ese es el 30%. Con una semilla sacas 30. Una semilla puede producir 60. Con una semilla sacas 60 frutos. En agricultura, cuando leía esto, se dice que nunca se llega al 100, es decir, que de una se saquen 100. Es imposible prácticamente en la agricultura, pero en Dios es posible, porque la semilla es milagrosa. La palabra de Dios es que, hermano, milagrosa, y esa semilla puede producir 100 frutos, 100 semillas más. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Porque Dios es el que hace el fruto, ¿verdad? Llaves para la fructificación. Vamos ya concluyendo. Dice la palabra, dice el manual, ¿verdad?, donde sacamos la lección, que debe de haber para esta tierra, debe de haber atención, un oír con disposición para aprender. Venimos aquí, escuchamos, pero debe de haber, ¿qué, hermano? Disposición para aprender. Pero si usted está pensando en los frijoles que dejó, ¿verdad?, o qué va a llegar a comer, o si el partido, si juega su equipo favorito y que apostó y que va a ganar mucho, eso va a robar su atención. Sinceridad. Tenemos que meditar en la palabra en oración, ¿sí? Una vez que escuchamos, tenemos que meditar y orar y decirle: Señor, ¿cómo puedo, verdad, lo que aprendí hoy, ponerlo en práctica y dar fruto? Tercero, tenemos que obedecer, actuar según lo que aprendí. Si dice que debo de ser generoso, pues voy a aprender a ser generoso. Si dice que ya no debo de hablar mal de los demás, trato de ya no hablar, o ya no hablo de los demás, gloria al Señor. Y ser pacientes, esperar el tiempo de la cosecha, porque el que siembra, hermano, los que han sembrado saben que no al otro día va a crecer, no al otro día va a germinar. Los que han sembrado saben que siembran, hay que cuidar, hay que regar, pero tarde o temprano van a cosechar. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Vemos aquí entonces, hermano, a manera de conclusión, vemos que el suelo, hay 4 tipos de suelos, 4 perfiles, 4 agentes obstructores y el resultado. El primer suelo es el que está junto al camino. ¿Cuál es el perfil de este oyente? Indiferente y endurecido. ¿Quién es el agente obstructor? Satanás. ¿Y cuál es el resultado? Una pérdida inmediata. Entraste, escuchaste, saliste y ya no hay nada de la palabra, porque ya Satanás vino y la arrebató. Es el camino. Los del pedregal es un creyente emocional y superficial. Recibe con gozo, pero no hay una convicción genuina en él. ¿Cuál es el agente obstructor? Las pruebas y la persecución. Mientras todo está bien, estoy bien, pero llega una prueba, no, ya me desanimé. ¿Cuál es el resultado? Marchitamiento, porque sí hubo fruto, pero ese fruto, ¿qué pasó? O eso que empezaba a germinar, ¿qué pasó? Se marchitó. Después están los de espinos, que es un corazón
dividido, distraído es buena tierra, es tierra con potencial. Pero hay que agentes obstructores, afanes y riquezas. ¿Y cuál es el resultado? Van a ahogar el fruto. Y por último, hermano, lo que tenemos que ser, buena tierra. ¿Cuál es el perfil del oyente de buena tierra? Receptivo, obediente. Y sabe que cuando somos receptivos y obedientes, no hay nadie que nos pueda arrebatar lo que Dios produce en nosotros. No hay nada, no hay nadie. ¿Y cuál es el resultado? Multiplicación, hermano. Glorifique al Señor. A manera de conclusión, vamos a considerar algunas preguntas. Vemos aquí la dureza de la rutina. ¿De qué maneras prácticas dejamos que la rutina religiosa endurezca nuestro corazón hacia la palabra? ¿De qué maneras prácticas, hermano? Alguien si quiere contestar, reflexionemos un momento. ¿De qué maneras prácticas dejamos que la rutina religiosa endurezca nuestro corazón hacia la palabra? Lo mencionamos brevemente, pero ¿por qué, hermano? ¿Por qué se endurece el corazón? Ok, cambiamos a Dios por la rutina, dice nuestra hermana. Ok, gracias hermana Cari. Y aquí vemos la rutina. Gracias hermana. No sé si alguien más quiera comentar algo. ¿Nos quedamos qué? Nos quedamos callados, ¿verdad? Y eso habla de algo sumamente importante, que no hacemos. Es decir, escuchamos. Hoy escuchamos y hoy entiendo que la palabra me invita a ser diferente, pero no hago caso, ¿verdad? Eso es la rutina. Tenemos la rutina de venir, como decía Cari, ¿verdad? Pero salimos y continuamos con nuestra vida normal. ¿Qué va a pasar si continuamos durante años con esta misma rutina? Nuestro corazón se va a endurecer, porque pasa la palabra, pasan los predicadores, pasan, pero se compacta nuestro corazón. ¿Sí, hermano? Entonces vemos que el camino se endurece por ser pisoteado constantemente. Reflexionemos si nuestra familiaridad con las Escrituras no nos ha vuelto se ha vuelto imposibles, ¿verdad? Nos ha vuelto imposibles de hacer lo que la palabra de Dios nos invita a hacer. Muy bien, emoción contra raíz profunda. ¿Cómo podemos diferenciar entre un cristiano de pura emoción y uno de raíces profundas? ¿Por sus qué, hermano? Por sus frutos, ¿verdad? ¿Cómo podemos diferenciar un cristianismo de pura emoción y uno de raíces profundas? Dicen aquí que por sus frutos, ¿verdad? Vemos que lo diferenciamos, que en momentos de gozo es fácil brotar. Es aquel hermano que cuando le va bien, viene contento, ¿verdad? Venimos contentos, venimos alegres, hay trabajo, hay salud, hay bienestar, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando viene la enfermedad? Se desanima. ¿Qué pasa cuando ya no lo saludaron bien? Se desanima. ¿Qué pasa cuando alguien lo exhorta, lo regaña? Se desanima, ¿sí? Entonces, la verdadera fe, ¿verdad?, tiene raíces profundas. Y esto se logra con una vida secreta con Dios. Tenemos que orar, tenemos que tener comunión con Dios. Número 3, vemos los afanes adultos. ¿Cómo evitamos que las ocupaciones legítimas, ¿verdad? Porque hablamos de, es legítimo que veas por tu familia, es legítimo que tengas trabajo, es legítimo que tengas aspiraciones, hermano, las debes de tener, ¿verdad? Pero ¿cómo evitamos que esas ocupaciones legítimas se conviertan en espinos que ahogan nuestra fe? Gracias. Sí, bueno, aquí hablaba de prioridad.
También prioridad. Exactamente, ¿verdad? Hay una palabra clave aquí que mencionan nuestras dos hermanas, gracias por participar, y es prioridad. ¿A qué le das prioridad? ¿Al trabajo? ¿A los afanes? Bueno, cuando le damos prioridad a esas cosas, hermanos, cuando dejamos que esas ocupaciones legítimas se conviertan en espinos que ahogan nuestra fe. Pero cuando nuestra prioridad es Dios, dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Cuando entendemos esta palabra, hermano, y damos prioridad a las cosas de Dios, Dios hace la obra. Fíjense, hermano, que en lo personal me ha pasado, y en su momento, hace muchos años, me pasó. Cuando había un evento, había que cumplir, había que hacer algo en las cosas de Dios, pero interfería con algo personal. En algunas ocasiones decidí asistir al evento, a la actividad, ¿verdad?, de la iglesia, del templo. Y cuando iba a atender las cuestiones personales, llevaba con la sorpresa, ¿sabes qué? No hubo examen, se canceló, no llegó el maestro. Es para mañana, es para la siguiente semana. Y en muchas ocasiones, hermano, ¿verdad?, Dios interviene a nuestro favor. Pero cuando ponemos como prioridad a Dios. Entonces el trabajo y la familia son bendiciones, pero si no se priorizan correctamente pueden asfixiar el crecimiento de la semilla divina. ¿Quién tiene que estar en primer lugar? Dios. Amén. Dios. Y la cosecha de la paciencia. ¿En qué área de tu vida sientes que necesitas tener más paciencia a la semilla de la palabra? Esto es personal, ¿verdad? ¿En qué área de tu vida debemos reflexionar? Necesitamos tener más paciencia en la semilla de la palabra. Vemos que el fruto, hermano, no es instantáneo. Dios nos llama a confiar en el proceso invisible que ocurre bajo tierra antes de la gran cosecha. Lo que debemos hacer es recibir la palabra y entender que esa palabra tarde o temprano va a dar fruto abundante. Entonces la gran diferencia no la hace el sembrador ni la semilla, sino la hace la disposición de tu corazón para recibirlo. La semilla es igual, el sembrador es el mismo. ¿Dónde está la diferencia? En nuestro corazón. Entonces, hermanos, si hoy venimos con un corazón dispuesto, la palabra tiene que llevar fruto. Pongámonos de pie, hermano, y oremos en esta tarde por esta palabra. Señor,